Se dice mucho que las plantas son como un atajo, o sea, tú puedes llegar a esos estados de conciencia a través de la meditación, sí, pero pues también vivimos en un mundo muy occidentalizado, donde pues tenemos un ritmo de vida muy acelerado, etcétera. Entonces, como tener estas plantas a nuestra disposición y poder acceder a estos estados de conciencia sin tener como todo este proceso que probablemente pueda tomar mucho tiempo, y poder como alcanzar esos estados de conciencia es como este atajo, ¿no? O sea, le dicen como las plantas son un atajo porque estás aquí en la tercera dimensión y accedes a otras dimensiones a través de las plantas. Hola amigos, pues estamos en otro episodio más de las charlas que hacemos aquí en Team Shadow, y esta vez tenemos una importante entrevista con nuestra amiga Carmen Leiva, que es activista psicodélica y que nos va a explicar de qué va esto. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, ¿y tú, Javier? Excelente, pues aquí viendo contigo de qué se trata este tema que parece que es bastante profundo e interesante para las personas, que es sobre las plantas, ¿no? Estas plantas que existen, hierbas, que hay para hacer miles de cosas pues, en tu vida diaria para mejorarlo. Sí, claro. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿De qué va? Pues es un tema muy complejo y profundo. A mí me gusta mucho decir que, por ejemplo, se habla mucho de la brujería, ¿no? Y hay como estas ideas de la bruja que hacía como sus mezclas y como todas estas cosas. Y en realidad creo que es un poco como seguir conectando con esa parte como ritualística de los seres humanos y como de conexión con la naturaleza misma. Incluso hay ciertas como psicodélicos que han sido creados en laboratorios, sin embargo, el proceso y como la misma historia es muy mágico. O sea, como ya que te adentras en esos mundos, te das cuenta que había mucha magia y que solo fueron cosas que mágicamente se acomodaron para que la humanidad pudiera tener acceso como a esta información más elevada que lo que conocemos como la tercera dimensión, que es esta, y como el ego, el día a día, el sistema, la economía, la política y todas estas cosas que a veces nos alejan mucho como de nuestro estado natural de ser. Y ciertamente, pues esto como dices tú, mucha gente lo toma o lo tomaba como brujería, ¿no? Dice, ¿no? Que el que se dedica a eso, pues es brujo. Sí. Pero sin embargo, sabemos que existen otras realidades, ¿no? Que no tienen nada que ver con la maldad o con eso, ¿no? Sí. Este tipo de plantas, ¿qué tipo de plantas utilizan ustedes o ven o estudian? Ok, pues hay toda una comunidad en torno a este tema de la psicodelia. O sea, hay personas que se dedican a servir, porque también es como un servicio, y se habla como desde un lugar muy amoroso porque sé a dónde me lleva esto que he consumido, ¿no? O sea, como que conozco las puertas que esta medicina, porque también nos referimos a las plantas como que no son drogas, o sea, como que también desde el estigma social es como drogas, y pues incluso que muchas de ellas todavía sigan siendo ilegales, es parte del mismo activismo, como mover esta legalización, pero también desde un sentido y desde una perspectiva social que tiene que ser como cuidando todas las personas que están en la cárcel, etcétera, gracias a, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Que ya gracias a esa ilegalización se creó todo un mercado como negro alrededor de eso. Entonces, pues en la comunidad nos referimos mucho como a plantas sagradas, porque realmente es un estado del ser muy sagrado. O sea, como entender que todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros ya somos es algo muy, muy sagrado, que nos conecta con, pues sí, una conciencia a la que todos estamos conectados, que es mucho más grande que nosotros y que incluso nuestra mente no es capaz de entender. Por eso, para entender esa información tan elevada hay que abrir el corazón. Eso decimos mucho en la comunidad. Como lo que las plantas hacen es esa disolución del ego, en el que podemos de verdad abrir nuestro corazón y ver la vida con otros ojos. Es como un poco esto de verlo desde el ojito de la frente, decía María Sabina, y ver el mundo desde ahí, ¿no? Entonces, en este activismo psicodélico, lo que ustedes tratan de hacer es desmitificar todo este tipo de cosas que hay acerca de las plantas, como en este caso de la famosa hierba verde, ¿no? Que todo el mundo pues critica a veces, pero que a veces hay cosas que... ¿Qué se puede hacer con este uso recreativo de esta hierba? Yo estudié marketing y me he dedicado a la creatividad pues desde que empecé a trabajar, ¿no?
Entonces, por ejemplo, siento que en la forma en la que está acostumbrada la gente a trabajar, porque es parte también de un sistema que estas plantas buscan romper en nosotros, porque solo son sistemas estructurales que funcionan y operan en la sociedad, pero también al final en nuestra cabeza, porque nosotros nos creemos como estos discursos y los hacemos como parte de nuestra verdad, ¿no? O sea, como todo este activismo que hay en un montón de cosas como el feminismo, que es como si eres mujer rosa y si eres hombre azul y no puedes salir como de ese esquema. O sea, todas estas cosas limitan la experiencia humana, ¿no? Entonces, en la parte como recreativa, por ejemplo, yo soy una persona que disfruta mucho la música. Y cuando, por ejemplo, yo fumo marihuana, puedo disfrutar la música sin tanto estigma, pues, o sea, o sin pensar tanto, solo estar y contemplar, es un estado muy contemplativo. Disfrutar, o sea... Sí, o sea, lo disfrutas muchísimo más porque te dejas sentir la música más allá de pensar si esto me gusta, si no me gusta, o sea, como que conectas. Y aparte la música es pura vibración. Es mágica también, Es ¿no? Porque son vibraciones, ¿no? Es un portal multidimensional cuando tú te dejas que la música te abra esas puertas porque no estás pensando, sino estás sintiendo la música, porque justo el despertar de conciencia y lo que las plantas te permiten hacer es como soltar la mente, decirle como cállate mente, así, porque la mente nos condiciona mucho. De hecho, en la meditación se utiliza pues el sonido, ¿no? O sea, la vibración, el sonido, entonces viene siendo parte de lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Los cuencos, o sea, todas estas, esos instrumentos meditativos que se usan, o sea, sí son como sonidos de vibración muy alta que te ayudan a entrar a estos estados de conciencia. De hecho, se dice mucho que las plantas son como un atajo, o sea, tú puedes llegar a esos estados de conciencia a través de la meditación, sí, pero pues también vivimos en un mundo muy occidentalizado, donde pues tenemos un ritmo de vida muy acelerado, etcétera, entonces como tener estas plantas a nuestra disposición y poder acceder a estos estados de conciencia sin tener como todo este proceso que probablemente pueda tomar mucho tiempo, y poder como alcanzar esos estados de conciencia es como este atajo, ¿no? O sea, le dicen como las plantas son un atajo porque estás aquí en la tercera dimensión y accedes a otras dimensiones a través de las plantas. Al acceder a estas otras dimensiones que mencionas tú, ¿qué beneficios nos puede traer a nosotros como experimentales o qué rollo? Todo, o sea, la experiencia en sí misma pues es muy tripeada, si lo tengo que decir, o sea, pues es un viaje, de verdad. Y sobre todo es un viaje al interior de nosotros, no es un viaje al exterior. O sea, en este mundo también exteriorizamos mucho las cosas, ¿no? Y nos damos cuenta que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad y todo lo que sucede afuera en realidad solamente es una proyección de todo lo que tenemos de información adentro. Y acceder a ellas nos permite como decir, ok, estas cosas ya no tienen sentido para mí, puedo renunciar a ellas, o sea, puedo dejar de creer en estas cosas que toda mi vida creí porque las necesitaba para sobrevivir, pero ya entendiendo que hay mucho más allá de esas creencias que limitan mi experiencia, puedo renunciar a ellas y puedo vivir más libre, ¿no? Y al final es un viaje de autoconocimiento, o sea, las plantas es, después de todas esas capas del personaje que es el ego, después de todos estos atributos que yo pienso que soy o que la gente me dice que soy, o sea, incluso de que soy licenciada en mercadotecnia, me llamo Carmen, o sea, yo soy mucho más que eso. Y cuando accedo como a esa información sagrada, me doy cuenta que en el fondo y en esencia soy otra cosa, pues. O sea, que es más importante pues la esencia del ser humano que... Exacto. O sea, que la gente lo que se preocupa por más que el materialismo, que el dinero, que esto que se están preocupando y que es lo mismo que los lleva en un círculo vicioso donde están estresados por... O incluso la validación externa, lo que la gente piensa de mí, o sea, todo eso deja de ser relevante cuando estás en ese estado, ya nada de eso importa. Y te das cuenta que lo otro... Que lo otro es más importante, saber quién eres tú, eso es lo más importante. Eso es lo que te permite vivir en libertad y de verdad crear la realidad en la que tú quieres vivir. Aunque suene un poco polémico, podemos decir que se puede invitar a la gente que también experimente con este tipo de hierba. Es una decisión que se debe de tomar de forma muy consciente. Yo sí creo que he sido como muy sostenida en este proceso, también porque a mí me gusta mucho investigar, entonces como que
sabía de estas cosas, yo investigué por mi cuenta, pero también acercándome como a facilitadores, que los facilitadores son estas personas que pues tal cual te facilitan la medicina, por ejemplo los que organizan ceremonias de ayahuasca, que es como ellos son los que se encargan de conseguir la medicina y servírtela, porque de verdad es un acto como de horizontalidad, como de tú y yo somos iguales, no porque yo te esté sirviendo soy mejor que tú. O sea, es este espacio como de compartir, o sea, de verdad de compartir. Y esas personas que se dedican a facilitar, pues también te acompañan en el viaje porque ellos saben cómo mover la energía para que sea lo más satisfactoria para ti, no en el sentido de que tengas un buen viaje, tengo que decir esto, no siempre son bonitos los viajes. Hay muchas veces que en esos viajes de autoconocimiento hay mucha oscuridad que trabajar en nosotros porque todos somos Dios experimentándose a sí mismo. Somos una encarnación de Dios experimentando. La experiencia humana es eso y al final es como, pues si Dios es todo, es luz, pero también es oscuridad y en esa oscuridad pues hay muchas cosas de nosotros que hacerle frente, ¿no? O sea, cosas que nos han hecho sentir avergonzados. En ese viaje que tú tienes interior, entonces te enfrentas, se puede decir, a tus propios demonios. Así es. Los enfrentas y esa sería la finalidad, tratar de entenderlo y para mejorar. Sanar. Por eso se llaman medicinas, porque el enfoque que tienen es la sanación. Y es una sanación obviamente a nivel cuántico, por así decirlo, a nivel espiritual, pues, pero también a nivel físico. O sea, tu cuerpo empieza, se dice que las enfermedades en realidad son emociones no procesadas que se somatizan y que finalmente se manifiestan en enfermedades en nosotros. Entonces, si entendemos que el problema es desde una raíz, desde que de niño no me prestaban tanta atención mis papás, entonces toda mi vida estoy en una búsqueda de validación externa y entonces eso de verdad me enferma porque es imposible satisfacer las expectativas de los demás, porque además cada quien anda en su trip. Y cuando entiendo que quien se tiene que validar, quien se tiene que dar esa como sentido de soy suficiente, me amo a mí misma, es cuando de verdad hasta tu cuerpo empieza a liberar toda esa energía contenida. Hay mucho que llorar, mucho que liberar, pues. Ahorita que mencionas la ayahuasca, ¿qué es la ayahuasca para muchas personas que no entendemos qué es esto? La ayahuasca es una medicina que pues es originaria de la región del Amazonas. La hacen con una combinación de 2 plantas que son unas lianas que se dan allá y otra hoja de una planta que se llama chacruna. Es muy hermosa cómo la hacen porque es una ceremonia y entonces la dejan hervir en una olla bajo la leña por no me acuerdo cuántas horas, pero como 12 horas, 16 horas, o sea, mucho tiempo. Pero mientras se está preparando la medicina, ellos ya entran en trance. Y, o sea, la tribu, pues, y ellos conectan con la energía que le van a intencionar a la medicina y le cantan ícaros, que además los ícaros también son estados de vibración muy altos. Son cantos amazónicos, solo son cantos. De hecho, he escuchado podcasts de personas que han ido a viajes de autoconocimiento allá y que han conectado mucho con el canto y que dicen, es que si yo no entro en ese trance, es imposible, o sea, es físicamente imposible que yo alcance esas notas tan agudas que cuando entro en trance puedo alcanzar, porque en realidad solamente estoy usando mi cuerpo como un vehículo y yo me conecto y pues otra cosa más grande que yo sé comunicar a través de mí, ¿no? Entonces pues ellos están en este estado de trance, permitiéndose ser vehículos para poder como entregar esta intención siempre desde la medicina, siempre desde el trabajo personal, a lo que están haciendo, ¿no? Al brebaje que están preparando y le soplan, o sea, hay muchas, o sea, todo tiene un simbolismo, le soplan tabaco amazónico, que se usa mucho, o sea, como los chamanes lo usan para el rezo, cacao, que también el cacao está asociado con la empatía, con abrir el corazón, ser capaces de vernos en el otro. Y pues así la preparan la ayahuasca. La ayahuasca tiene un psicoactivo que se llama DMT.
que es lo que nosotros producimos en grandes cantidades en nuestro cerebro cuando nacemos y nos morimos. Y es lo que se asocia con la disolución del ego. Hay un documental que recomiendo que vean, que se llama La molécula de Dios, que es un documental sobre el DMT. Okay. Y ahí me comentabas que esta es la experiencia esa noche, entonces la vida y la muerte, ¿no? Cuando llega ese proceso, tú empiezas pues, viajas a otro plano, ¿cómo? Sí, digamos que es como esta apertura del tercer ojo. Nuestra glándula pineal es la que produce DMT, pero pues digamos que si nos vamos llenando de información, también nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, o sea, como nuestros estreses, todas esas cosas hacen que se calcifique la glándula pineal. Es como cerrar esa puerta. Y entonces todos tenemos esta habilidad de poder abrir nuestro tercer ojo en realidad. O sea, sé que hay personas que lo tenemos mucho más sensibles que otras, pero en realidad todos somos capaces de abrirlo. Por eso existen estas herramientas también, para que veas lo que pasa cuando abres esa puerta, ¿no? Entonces... Es lo que me dices ahorita, que muchos mediums lo utilizan, ¿no? O sea, es porque tienen abierto el tercer ojo. Sí. O han aprovechado estas herramientas para abrirlo, ¿no? O sea, que también gente que lo tenía muy cerrado y que incluso era súper escéptica a todas estas cosas, a través de vivir estas experiencias, pues, y abrir este portal. Y además lo que permite como estas plantas es que no solo lo ves y ya, o sea, lo vives, lo sientes. Todo se trata de sentir, ¿no? O sea, como que somos a veces muy mentales y vemos la vida desde nuestra cabeza y no desde lo que sentimos ante las situaciones, ¿no? O sea, como la intuición no está en lo que pienso de la realidad que está aconteciendo enfrente de mí, sino lo que siento de las cosas que están sucediendo a mi alrededor, ¿no? Entonces, esta apertura como del tercer ojo que nos permite tener el DMT es entrar como en contacto de la verdad. Yo diría que esto es como las cosas como son. Las cosas como son, y podemos ver incluso, o sea, yo en mi experiencia con ayahuasca, por ejemplo, pude conectar. ¿Ya pudiste probarlo tú? Sí, ya pude ir a una ceremonia. Por ejemplo, conecté con mi abuela, que ya falleció, y no la vi como ella, o sea, como ella una persona, la vi como un jaguar. O sea, la vi como un jaguar de colores, y entonces entendí quién era ella. Y no era este avatar, ¿no? O sea, como la abuela, como yo la tenía representada o interpretada en mi cabeza, como que me regañaba o como que hacía comida rica, porque entendí que su esencia y su energía era mucho más poderosa que eso, y que incluso aunque ella ya no esté en este plano, su esencia está aquí, y que incluso ella vive dentro de mí. Y vive dentro de mi madre, y vive dentro de mi hija, aunque no la haya conocido, porque estamos unidas por el linaje que nos conecta a todas, ¿no? ¿Y qué más pudiste descubrir en ese viaje aparte de eso? ¿Qué experiencia? Yo experimenté, cuando era niña, fui muy bulleada. Casi todas las personas espirituales somos personas que nos sentimos como peces fuera del agua, ¿no? Entonces, como que, claro, de adulta ya no estaba pensando como cuando me hicieron bullying, porque no estás pensando en eso, pero eso no significa que esa información no esté plasmada o guardada en algún archivo en tu psique, ¿no? Entonces también te permite abrir como qué es lo que no te está dejando avanzar en tu vida en este momento. Esa herida, porque es una herida que tú traes de que cuando eras niña, las personas a tu alrededor no te aceptaban como tú eres y tuviste que adaptarte para que dejaran de molestarte, pero al final renunciaste a quién eras tú, ¿no? Entonces como que pude verme a mí de niña y sentir un amor por mí que nunca había sentido, y sobre todo mucha compasión. Y como también esa responsabilidad de hoy me toca a mí hacerte feliz, ¿no? O sea, como hoy tengo un compromiso contigo de honrarte, porque todo eso que viviste no fue en vano, pues, o sea, fue una lección de vida que para que entiendas que eres única, que no hay nadie como tú, y que la gente a tu alrededor le costaba mucho entender eso, pero no hay nada de malo contigo, ¿no? O sea, miras tú en ese, miras tus pasajes, miras cosas, miras colores, ves cosas así en ese viaje. Sí, pues se te presenta de diferente forma la información. Yo creo que eso tiene que ver mucho con cada persona. O sea, por ejemplo,
en esa experiencia en ayahuasca yo sí fui muy visual, o sea, yo vi como, incluso vi, por ejemplo, a una como forma humana, pero como mujer, que era como mi oscuridad, y otra que era mi luz, y que más allá de pelearse o ser opuestas, se abrazaban y bailaban juntas. Y era como ese integrar de yo soy oscuridad y soy luz, por eso soy un ser completo en amor, porque el amor está en esa unión, así como el DMT, en el nacimiento y la muerte, en el medio está la vida. Y la vida es esa unión de esa dualidad, que ahí es donde se encuentra Dios, que ahí es donde se encuentra el amor. Y eso es lo que hace, pues al final te hace entrar en un estado de conciencia de amor. El amor no es una emoción que te despierta una persona o una situación o algo que te apasiona. El amor es un estado de conciencia contemplativo. He escuchado que algunas personas dicen que es peligroso la ayahuasca. ¿Tú qué piensas? Sí hay contraindicaciones, o sea, sí hay ciertas cosas que, o sea, por ejemplo, si estás bajo tratamiento psiquiátrico, no puedes tomar ayahuasca. Si tienes problemas cardíacos, no puedes tomar ayahuasca. O sea, sí hay contraindicaciones. Pero también, lo tengo que decir así, tenemos mucho miedo de abrir esa puerta. Porque no estamos acostumbrados. Nadie nos dice que existen esas cosas, ¿no? También parte del activismo es como crear más conciencia de que somos seres más complejos de lo que creemos que somos, así de simples. Ay, pues somos humanos y así somos, y tenemos pedos y todos nos importa el dinero. Es como, sí, pero ve más adentro, pues, ve más profundo. Y entonces mucha gente le tiene miedo porque tiene malos viajes, o sea, como este mal viaje de... O sea, yo, por ejemplo, cuando tomé ayahuasca, había un chavo que estaba vomitando así. Y aparte como te hipersensibiliza todos los sentidos, yo sentía que el chavo estaba vomitando aquí a un lado de... Aquí en mi oído casi, o sea, lo escuchaba muy cabrón. Y estaba bastante lejos de mí. Pero, por ejemplo, yo entendí eso, o sea, ese ruido que me estaba haciendo el proceso que él estaba viviendo, como que entendí como es su proceso y como, pues tal cual así le mando mucho amor para que sane todo eso que trae cargando, que no lo puede ni contener porque está así, todo lo que ese güey seguramente estuvo viendo de sí mismo que le dolía muchísimo. Y como es medicina, o sea, piensa que todo eso que te duele entra medicina. Claro que te va a doler, o sea, porque todo eso que estuviste reprimiendo es como ahorita lo vas a sentir todo. Todo ese dolor que traes acumulado, ahorita lo vas a sentir. Y claro que por eso vomitas, y claro que por eso lloras un chorro. O sea, hay gente que se hace del baño. O sea, hay que quitarle el glamour también de, ay, qué bonito, todo es amor espiritual. O sea, es un trabajo que es para valientes. Pues, o sea, pero desde mi experiencia, porque claro que yo también he tenido experiencias muy feas, pues vale toda la pena porque al final la lección es más grande que ese incómodo momento, ¿no? Y siento que hay gente que le cuesta mucho como integrar la experiencia. Tiene mucho que ver con los facilitadores. Siento que es una responsabilidad de quien te sirve la planta entender que es un trabajo de todos los días y no nada más te voy a dar un vaso de ayahuasca y ahí te ves, ¿no? O sea, es sí, pues es algo delicado, ¿no? Que tienen que hacerlo bien programado y todo el rollo, me imagino. Claro. Y además dar acompañamiento. Hay gente que después de ver todas esas cosas, o sea, imagínate una persona que sufrió un abuso de un familiar en su infancia, que fue un recuerdo o sea, una experiencia tan traumática que obviamente por sobrevivir bloqueó ese recuerdo. Y entonces tomas ayahuasca, por ejemplo, y te reabre ese recuerdo. Es muy difícil, ¿no? O sea, no es algo bonito, pues, pero es parte de... O sea, es una sanación, pues. Es una sanación, tal cual. Ok. Sí. ¿Qué otras plantas también pueden causar esto, pueden ayudarte con esto? Hay una medicina que es el sapo, que se llama Bufo alvarius. Es una especie de sapo que además lo chidísimo es que es una especie de sapo que solo vive en el desierto de Sonora y en parte de Arizona, pero bueno, en Estados Unidos es ilegal y además que eran nuestras tierras, ¿verdad? Pero las tribus de Sonora, los seris, ellos hacen sus ceremonias de siempre, o sea, esto es... Es el que le quitan una babita que trae arriba, le pican unas glandulitas que tienen en los cachetes y secan la sustancia
en una basecita de cristal y el polvito que queda después de secarse lo meten en una pipa de cristal también y lo sopleten y es en realidad el fuego, o sea, la combinación química de la medicina con el fuego lo que hace tener la experiencia, porque si tú te lo comes no vas a tener un viaje, o sea, tiene que ser a través de fumarlo. Ajá. Dice mi maestro, que él es facilitador de sapo, que dice, es tan compleja la recolección de la medicina y además es un sapo que vive abajo de la tierra, solo sale en temporadas de lluvias, tienes que identificar porque es el macho el que trae las glándulas, no la hembra, o sea, es todo un trip que no hay manera de que un humano haya podido saber que eso existía a través de un animal, o sea, eso se cree que otra inteligencia más elevada que nosotros usó a alguien de vehículo y le dijo, aquí vas a encontrar esto, ¿no? Sí, pues de hecho los mayas y todo ese tipo de gente, los aztecas, pues ya ellos, los chamanes, esa gente pues ya utilizaba todo ese tipo de hierbas, ¿no? Todo, sí. Para hacer sus rituales y cosas esas. Por eso el peyote está protegido aquí en México, porque es un patrimonio de nuestra cultura. O sea, por eso las tribus originales son las que practicaban. Después de la conquista pues hemos ido perdiendo esa. ¿Y el peyote cómo funciona? Yo nunca he consumido peyote. De hecho, estoy leyendo un libro que es el que descubrió el LSD, que se llama Aldous Huxley, que habla sobre una experiencia con mescalina, que es el psicoactivo que tiene el peyote. Pues he escuchado que, o sea, no sé, como que no me lo puedo imaginar, supongo que lo tengo que vivir. O sea, sé que es como muy visual, también es como pues muy ritualístico, que el peyote te elige a ti, o sea, si encuentras es para ti, etcétera. Pero no lo he probado. Una señora me contó que vio un venado muy hermoso. Órale. En una ceremonia, sí. O sea, entonces ustedes como activistas, ustedes es promover también todo este tipo de cosas, es lo que hacen, o cuál es su chamba, pudiéramos decir. Yo creo que nuestro objetivo, o bueno, hablo por mí desde mi activismo, primero que nada es salir del closet, eso es lo más importante, sí. O sea, seguir en el closet es solamente seguir siendo cómplice de un sistema que nos ha alejado de conectar con algo tan natural y tan profundo de nosotros mismos. Eso por un lado. Otra es cómo vas a ilegalizar la naturaleza. Ni siquiera nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros somos la naturaleza misma, pues. Entonces, ella es parte de nosotros somos parte de ella, o sea, somos lo mismo. Entonces, pues es eso como también desde un lugar muy amoroso ante la madre naturaleza y todo lo que tiene para proveernos. No es lo que nos regala, no la madre naturaleza. Es lo que nos regala, aparte que se llama madre, o sea, es nuestra madre, o sea, estamos aquí gracias a ella nos sostiene. Tiene sabiduría la madre, o sea, sí tiene conciencia, han hecho experimentos para ver si las plantas tienen conciencia y sí tienen conciencia. Y no estoy hablando de las plantas sagradas de las que estoy hablando, las plantas, cualquier planta. Tienen conciencia, entonces están vivas igual que nosotros. Que no hablen y que no se comuniquen de la misma forma que nosotros nos comunicamos no significa que ellas no tengan su propio lenguaje, ¿no? De hecho, existen, ¿no?, que dicen que, bueno, que puedes tener una planta en tu cuarto, no sé cómo está el rollo, ¿no? Que te recomiendan que tengas ciertas plantas para que te ayuden en tu vida diaria. No sé si sepas algo de eso. Pues sí, sé que varias plantas tienen como diferentes propósitos y pues sí te ayudan como a limpiar tu energía. También esa conexión con la naturaleza, o sea, yo, por ejemplo, vivo en Guadalajara, que a lo mejor es una ciudad más desarrollada y como pues vives en cubos de cemento, tenemos esta necesidad de seguir conectados con la naturaleza, aunque abajo haya puro pavimento, ¿sabes? O sea, como seguir teniendo la naturaleza cerca de nosotros y seguir conectando con ella. O sea, por eso también está muy de moda tener un chorro de plantitas en nuestras casas. Y sí siento que, o sea, como el cuidado que requiere tener plantas nos regala mucha presencia. Al final también es lo que hacen las plantas. El amor como un estado de conciencia en realidad es un estado de presencia. Todo lo que nos impide avanzar es el pasado. Es que no vivimos en el presente. El pasado nos sigue arrastrando esas heridas sin sanar, esos dolores que no nos hemos permitido sentir para avanzar. Todas esas cosas nos siguen arrastrando para atrás. Y para avanzar de verdad hay que saber estar presentes y estar literal regando tus plantitas, viendo que a esta le creció no sé qué, se la voy a cortar,
a esta ya se le cayó una hojita, o sea, esa conexión con las plantas, presencia. Por eso las señoras viven tan relajadas, las señoras de las plantas, sí. Porque pues su trip es estar ahí hablando con las plantas, aparte de verdad como si las plantas florecen, si les hablas bonito, imagínate nosotros si nos habláramos así entre nosotros como seres humanos. Oye, ¿y estas experiencias te han quedado a ti, se pudiera decir, ciertos poderes o no sé cómo decirle, pero que puedas ver algunas cosas, sentir algunas cosas, no como uno comúnmente, ¿sí? Sí, claro. Pues mi primera experiencia fue con sapo y es para mí la más fuerte. O sea, el sapo es el más fuerte. El sapo te disuelve el ego completamente. O sea, tu cuerpo va y tu mente va y literal te dice, te voy a llevar a... ¿Qué hay después de tu cuerpo y de tu mente? Esto. Y cuando te lleva por esa experiencia, pues ves muchas cosas que obviamente no ves en este plano, porque están en otro plano. Y, por ejemplo, y mucha gente, o sea, por ejemplo, mi maestro, el que sirve sapo, dice que mucha gente le ha dicho que en su viaje ha visto como seres que están con él, como si lo estuvieran guiando y protegiendo y así. Y yo le dije, yo cuando estaba bajando ya el efecto, porque yo me fui muy lejos, y cuando ya estaba bajando el efecto, que ya estaba siendo un poco más consciente de esta realidad, pero todavía seguía viendo muchas cosas, yo veía como si su tercer ojo estuviera súper abierto y que todo mi viaje fue a través de entrar por ese portal. Estuvo muy loco. Pero pues sí, o sea, obviamente ves cosas que no ves en esta realidad, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, pues te quedó, se puede decir, abierto un poco el tercer ojo, que pudieras, o sea, sentir algo, si sabes que va a pasar esto, o va a pasar lo otro, o siento que... Sí, como es un viaje de autoconocimiento y tú te das cuenta que esa sensibilidad siempre estuvo en ti porque está en todos nosotros, pues sigues trabajando en mantenerla porque es algo que tiene que ser constante, congruente y requiere de mucha disciplina como mantener esa sensibilidad despierta, ¿no? Y sí, o sea, a veces también yo lo cierro porque es demasiada información y hay información que tampoco es tan bonita, ¿no? O sea, pues hay gente que trae mucha oscuridad, que no ha trabajado y se siente muy pesada su presencia y para mí es muy cansado cuando ando muy sensible convivir con esas personas, ¿no? Entonces trato de cerrarlo y como meterme en el avatar un rato y no estar como dejando que me afecte tanto esa energía. Pero pues sí, o sea, sí, siento que cada persona tiene diferentes formas en las que se expresa su clarividencia. Por ejemplo, yo escucho muchas cosas, o sea, a mí me dicen muchas cosas. Yo tengo como guías que se han comunicado, o sea, de hecho yo todavía era como medio escéptica y había tomado plantas y todo. Pero una vez que una chava me hizo una lectura del tarot, me dijo, es que tus guías se han estado tratando de comunicar contigo, pero yo ya sabía, porque había conocido un amigo que me dijo que en una sesión de Reiki se fue a otro lado y que unos maestros se le presentaron y le dijeron, medita en silencio. Porque además también he entendido que los maestros se comunican de formas bien sutiles, o sea, son maestros de la palabra, porque la palabra es, como dice la Biblia, primero fue el verbo y después la carne. La palabra crea nuestra realidad porque es vibración. Entonces, es como, aparte de ese espacio de silencio, es donde se crea todo, literal todo. Entonces, como que le dijeron eso muy puntual, así, medita en silencio. Y yo dije, qué miedo, yo no quiero ver seres de otras dimensiones, o sea, como yo no estoy para esas cosas. Pero un día en la noche me hablaron y me dijeron, o sea, y me pasó como sincronicidades en esos días que estaba platicando con una amiga y estábamos como riéndonos de no me acuerdo qué en un bar y entró una persona, pero una persona rara. O sea, como su manera de vestir, aparte muy llamativo, se traía un sombrero grande y se metió a un baño donde nosotros estábamos como a un lado de una barra y a un ladito había un baño. Nunca salió. O sea, como estuvo rarísimo. ¿Y tú nada más lo viste o...? No, todos lo vimos, o sea, pero yo después me di cuenta de que no, o sea, nunca salió y todos fue de que, porque yo sentía mucha energía ese día, o sea, sí lo sentía, pero también era como no lo entiendo y me da miedo, no quiero saber.
hasta que en la noche me hablaron en mi cuarto. Se escuché una voz una voz masculina que me dijo Carmen, pero no me lo dijo gritando ni enojado, o sea, de verdad se escuchaba una voz como muy sabia. Solo me dijo así, Carmen. Y yo me desperté, me senté en la cama y me quedé viendo así mi cuarto y dije, ahorita no, ahorita no, joven. Porque dije, sé que sí lo escuché porque me despertó, pero lo que sea que es, no me siento lista y no quiero abrir esa puerta. Aparte estaba sola, o sea, me dio miedo, pues. Después tengo esta lectura de tarot con esta chava y me dice, tus guías se habían estado tratando de comunicar contigo y como que también acomodaron todo para que llegaras aquí y poder comunicarse contigo a través de mí. Y entonces ella me escribió una carta, me fue por Zoom la lectura y me escribió una carta de mis guías para mí. Y cuando me la leyó, no pude dejar de llorar porque todo lo que me dijeron resonó demasiado conmigo. O sea, fue como, esto no puede ser falso. O sea, no hay manera de que esto sea falso porque esto es muy profundo. Muy profundo, muy sí. Para ti, pues muy, o sea, cosas que a lo mejor nadie sabe, pues que tú... Sí, fueron cosas muy, muy profundas y pues ya dije, creo que ya es demasiado evidente que pues esto se está abriendo y yo nada más voy a seguir sufriendo si sigo resistiéndome a seguir abriendo estos dones. Y obviamente en mi camino de autodescubrimiento me he dado cuenta que siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, de niña yo veía personas, tenía una amiga imaginaria, pero pues no sé si era una amiga imaginaria en realidad, o sea, pero era como esta manifestación de estos seres que me protegían y que se comunicaban conmigo, pues. Y ahorita actualmente entonces puedes predecir o ver algo así, o sea, que te digan, ¿sabes qué va a pasar esto? Creo que mucho de lo que se trabaja en la espiritualidad, como dije, es la presencia, o sea, más allá de ver el futuro, tener como visiones del futuro, solo puedes ver ese espacio-tiempo a través de estar en el presente. Entonces, siento que en el presente tú puedes abrir esos caminos como, si tomo esta decisión, puedo ver que este es el camino que estoy abriendo. O si tomo esta, puedo ver que este es el camino que estoy abriendo. Con cuál resuena más mi corazón, ¿no? O sea, como por dónde se siente más como calientito y en casa, como que esto es para mí. Aunque me duela a lo mejor soltar esto otro, este es mi camino. O sea, entender, es esa claridad en la que sabes que hay un camino perfecto para ti. Y confiar en él, pues. Entonces las personas que a lo mejor tienen algún problema o que están padeciendo algo interior, se pueden acercar a ese tipo de remedios para poder solucionarlo. Claro. Yo creo que cuando se acercan con un facilitador y le platican su situación, ellos los pueden guiar y decirles como... Ellos también tienen obviamente el tercer ojo súper abierto. O sea, imagínate una persona que toma ayahuasca. Ellos toman ayahuasca también. Cuando sirven, ellos también toman, porque tienen que entrar en el mismo estado de conciencia que los demás, ¿no? Entonces, imagínate cuánta ayahuasca toman ellos, qué tan están súper conectadísimos. Entonces ellos te leen, te sienten luego de esta persona ya está lista, vámonos. Y pues te acompañan, te guían y también yo aprendí que las plantas te eligen a ti. Cuando tú estés listo, la información llega. O sea, la gente que esté viendo este video, no es casualidad que esté viendo este video. La gente que le llegue esta información, no es casualidad. Que le dicen, es que fui a la ayahuasca y que bien bonito y vamos, no es casualidad. Ya se está abriendo el camino porque la sabiduría de la planta, por ejemplo la ayahuasca, ya te está diciendo, ven, que te quiero enseñar algo, ¿no? Los honguitos también. Esa es otra cosa maravillosa que tiene este país. Qué abundante es. Está lleno de magia. ¿Qué hay en los hongos? Los hongos se llama psilocibina el activo. Los hongos están muy cabrones, porque son niños. Por eso María Sabina les decía a los niños santos o los niños sagrados, porque te hacen sentir un niño chiquito otra vez. Y te conectan mucho con esa esencia como de inocencia, de ternura.
hacia ti mismo. Además son los más viejos, porque todos venimos de los hongos. Los hongos son la primera especie viva que habitó la tierra y todos venimos y nos vamos a convertir en hongos. O sea, ellos tienen, el micelio es una red de información larguísima. Es un hongo que está aquí, se puede comunicar con un hongo que está del otro lado del mundo, comparten la misma red de información. Entonces imagínate comerte un hongo que ya trae toda esa sabiduría. ¿Esos se consumen así? Sí, se deshidratan y te los comes así, deshidratados. Igual vas a un viaje, se puede decir así. Sí, todos son muy diferentes. O sea, el sapo es una cosa, la ayahuasca es otra cosa súper diferente, los hongos son otra cosa súper diferente. O sea, cada planta trae información bien distinta. Ahorita que hablamos del tercer ojo, porque si no explicamos bien el tercer ojo para que sepa la gente qué es más o menos en términos generales. El tercer ojo es creo que me apego otra vez a lo mismo. Es un estado de conciencia, de presencia. Como todas las ideas que yo tengo, no las o por ejemplo, las dejo pasar porque sé que no son, mis pensamientos no son míos. Es un estado de desapego absoluto. Por eso, ahí es donde está el amor, en el desapego de, si yo no, nada es mío, pero yo soy todo lo que se está manifestando a mi alrededor, observo y contemplo lo que está sucediendo, ¿no? Y siento que ahí, o sea, por ejemplo, para mí ya es muy fácil leer a las personas porque no tengo que, mis prejuicios me limitan a ver al otro. Porque es como, ay, pero se viste raro, pero como que habla raro, pero, o sea, ya sabes, como todos estos prejuicios, pero cuando me quito todos esos filtros y solo observo el ser que está frente a mí, desde el desapego, puedo ver quién realmente es y se nota dónde le duele, porque, o sea, a mí me ha pasado sin querer, la verdad es que a mí no me gusta ser invasiva con las personas, pero sin querer que he estado platicando con alguien y de repente solo me meto así y veo algún recuerdo impactante y es como, fuck, o sea, como no quería yo ver eso, pero pues... Ok, entonces me dices que tuviste este encuentro con este muchacho, ¿no? Y tuviste una experiencia de telepatía. telepatía. Pues es que estaba yo afuera de una exposición de arte con una amiga y me estaba fumando un cigarro y llegó a pedirme encendedor. Pero desde que hice contacto visual con él, yo supe que él estaba despierto, igual que yo. Y dije, tú me viste, yo te vi. Pero como que no le quise hacer mucho caso porque pues también iba yo en mi plan con mi amiga y demás. Hasta que ya estábamos adentro y mi amiga me dejó sola un momento y empecé a escuchar como en mi cabeza una voz que me decía como voltea, 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 mírame, mírame, mírame. Y como que mi reacción, porque dije, ¿por qué estoy escuchando eso en mi cabeza? ¿Qué onda? Fue voltear y en eso lo vi, que me estaba viendo y en cuanto lo volteé a ver, agachó la mirada, o sea, como si él me estuviera mandando ese mensaje como para que lo volteara a ver. No sé si para probar que era real lo que él había sentido, pero me dio mucho miedo, o sea, porque nunca me había pasado antes, me dio mucho miedo en ese momento, que ni siquiera le conté a mi amiga. Pero sí tuve esa experiencia y dije, eso fue telepatía. O sea, esto fue muy claro para mí, pues. Incluso que sintiera como escalofríos en el cuerpo fue como de, wow, ¿qué pasó esto? Entonces, sí. Y ya volteó el muchacho y no te dijo ya nada, ¿no? Sí, no me dijo nada y de hecho yo tampoco no me quise acercar a él porque sentí como miedo de explorar esas cosas pues en ese momento, ¿no? Ya cada vez tengo menos miedo. Es que pues me han pasado muchas cosas a lo largo de este proceso. Imagino que hay algunas personas que pues pueden ser buenas y otras pueden ser malas, ¿no? O sea, claro. Ya si te entrometes en alguien que a lo mejor tiene el poder también, pero que esa persona a lo mejor lo utiliza para mal, a lo mejor ahí estarías metiéndote en camisa de 11 varas, como dicen, ¿no? Sí, siento que tú te haces como muy sensible y también tú te proteges, ¿no? Así como esta persona, ni quiero saber qué trae, no quiero saber de dónde viene esta pesadez que se siente con su presencia, pero pues, y yo siempre hago esto de, no manches, qué cabrón, te mando mucha luz, te mando mucho amor y ojalá de verdad encuentres un camino de sanación y todo eso que yo he tenido el privilegio de tener, ¿no? O sea, como... Lo que sé que estás cargando, hermano, se siente pesado, pues. ¿Qué tips nos pudieras dar, o sea, ahora para las personas que quieren tener, no sé, alguna
planta en su casa o no sé, algo que les llene de vibra buena, no sé, que les pueda ayudar o que puedan poner en sus hogares o olores no sé. Yo la verdad soy un poco desapegada como de o sea, como de los objetos, pero sí tengo como mis cuarcitos, tengo mis, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre, los que prendes, inciensos. Sí, inciensos. También tengo sahumerios. Nunca me he clavado tanto con ese tipo de plantas como de el romero sirve para esto, la lavanda y así, o sea, como que yo soy mucho más de intencionar, por ejemplo, yo sí hago seguido rituales, por ejemplo, limpio mi casa, o sea, literal la limpio, y ya que termino, prendo un sahumerio o prendo un incienso y ando como como loquita del centro por todo mi departamento, así como intencionando mi espacio, por ejemplo, yo que soy creativa, o sea, sé que la sala es mi espacio como para conectar con el arte. Entonces es como que este espacio siga abierto para como contemplar el arte, para conectar con ese universo que existe, o sea, como todo ese amor en mí hacia el arte, o sea, como que se abran todas estas puertas, todas estas conversaciones, todas estas oportunidades, que es un espacio sagrado para compartir el arte, para ser arte, o sea, como el rezo es muy importante. Incluso lo que decía como los chamanes que fuman, yo fumo tabaco, ya sé que ustedes dicen espiritual y fuma, sí. Soy humana y soy viciosa también. Pero bueno, sí lo siento, o sea, incluso en hongos yo me he sentido como si fuera una chamana así en la jungla con mi cigarro así rezando. Y pues me conecto muy cabrón porque el humo también, o sea, el fuego, el humo, o sea, son elementos bien poderosos para intencionar, para manifestar, para limpiar espacios, para viajarnos también como a esta multidimensión, ¿no? O sea, como que pues el fuego es un portal, o sea, incluso prende una vela así, apaga las luces y ve como las sombras, o sea, de verdad, eso ya es otra dimensión. Las sombras ya son otra dimensión. Entonces, pues como mucho conectar con eso y como intencionar mis espacios, mi cuarto también como mi lugar sagrado de descanso, de plenitud. Escuché por ahí una persona, fíjate ahorita que hablas de la vela, que no es bueno que se prendan velas o veladoras en una casa. No sé, dicen que porque por lo mismo que dice que son portales y que por esos portales pudieran entrar pues cosas también malas, no sé qué siento que a veces hay como mucho amarillismo respecto al tema espiritual, pero al final lo que dije, aprendes que tú eres Dios experimentándose a sí mismo en esta forma humana, ¿no? Entonces, si tú eres Dios, si tú estás pensando que voy a prender una vela y voy a abrir un portal a otra dimensión y voy a traer seres de oscuridad a mi casa, eso vas a hacer porque tú estás creando esa realidad. Pero si tú estás diciendo, estoy prendiendo esta vela para ser un portal de luz, para que ilumine mi camino, para que ilumine mi espíritu, para que ilumine el amor por la vida, por la naturaleza, etcétera, etcétera, eso es lo que estás abriendo. Y que la intención, lo más importante, es sentir. Es lo que dicen de manifestar, ¿no? Yo ya siento cómo ese portal se abre. Yo ya siento cómo ese camino se ilumina. Siento ese amor en mí, esa verdad en mí. Esa es la energía que estás moviendo. Si lo estás diciendo desde no lo creo y tengo miedo y estoy moviendo cosas y le estoy jugando albergas y no sé lo que estoy haciendo, pues también eso estás generando, ¿no? O sea, por eso es presencia. Ok. Bueno, para la gente que quiera a lo mejor una asesoría o que ustedes les pudieran canalizar con gentes que hacen ese tipo de cosas de la ayahuasca, ¿te pueden encontrar? Me pueden seguir en Instagram como @la_carmenmaría. Así me encuentran. Comparto mucho contenido sobre activismo, también memes, muchos memes. Y muchos memes de gente pacheca también. Okay. Y pues ahí me pueden escribir, me pueden mandar mensajito y yo con mucho gusto los leo y los canalizo con quien crea correspondiente. También, pues, ¿En Facebook no estás en Facebook? Estoy, sí, como Carmen María LB, así me pueden encontrar en mi Facebook personal. También hago lecturas de tarot, la verdad es que nunca he cobrado por ese servicio y más bien lo hago cuando me nace hacerlo. O sea, si me escriben y siento algo, me vibra de leerles, con mucho gusto. Ok, perfecto.
Sí. Pues ahí está, amigos. Pues las personas que quieran una consulta o algo, pues la pueden encontrar en Instagram. Entonces, pues nada, darte las gracias por esta entrevista que estuvo bastante interesante, sobre todo sobre las plantas medicinales y ancestrales, ¿no? Y pues nada, muchas gracias y pues amigos, soy Javier Carvajal de su canal Team Shadow. No se olviden suscribirse, darnos like, tocar la campanita, comentar y compartir y nos vemos en la siguiente.